por ejemplo, esos norteñotes que así hablan así. Vamos a comenzar con este evento de celebración de los 7 años del programa de Radio Sofando, en donde aprovechamos para invitar a personal del CECAFI, que está organizando el 15º Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas, para hacerles una entrevista y que nos hablen de los pormenores de este congreso, que es el número 15 a nivel internacional, y también de su 6º Congreso Nacional CECAFI. Y bueno, tenemos con nosotros al maestro David Zumiager de Argentina, que va a estar pues dirigiendo este congreso, y también dirige actualmente el CECAFI en México. Y bueno, también está Enrique Rendón, maestro de la Ibero y bueno, de otras universidades, que también forma parte del CECAFI, y vamos a preguntarles bueno, los pormenores de este congreso. Y también nos acompaña Pedro Tello. Primero tenemos también al doctor José Barrientos, de la Universidad de Sevilla, que viene de visita pues también a presentar un taller y ponencias en este 15º Congreso Internacional. Y Pedro Tello, que también nos va a acompañar para llevar esta entrevista por parte de Radio Sofando. Bueno, nada más les quisiera comentar tanto a las personas que nos están viendo desde la plataforma de Facebook de Radio Sofando, desde Facebook, que esta entrevista se va a grabar y después posteriormente se va a transmitir integralmente en diferentes horarios, en diferentes días para todo el público. Si la prensa tiene alguna pregunta, en el momento puede levantar la mano y nosotros llevaremos el micrófono para que se grabe la pregunta que haga. Y bueno, pues entonces les dejo el micrófono a Pedro Tello para que comencemos esta entrevista, también a la vez rueda de prensa de los pormenores del 15º Congreso Internacional. Nada más, bueno, a mí me gustaría que empezaran con la historia de este Congreso Internacional. ¿Cómo se? Bueno, pues bienvenidos a todos. Y bueno, creo que ya más específicamente nos gustaría que a los miembros de la prensa nos platicaran cuáles son los antecedentes del Congreso y bueno, y sobre todo en este año, cuál va a ser la temática y las personalidades que vienen. Bueno, el primer ICPP, que es International Conference on Philosophical Practice, o Congreso Internacional de Práctica Filosófica, fue en 1994, Pedro, en Vancouver. Los primeros organizadores de este evento fueron Lou Marinoff y Ran Lahab, y desde entonces, afortunadamente, cada 2 años, 1 o 2 años, en distintos casos, se ha realizado este congreso en distintos países. No se ha repetido nunca un país, y es un evento muy importante porque conjuga de alguna manera a los principales exponentes de esto que hoy entendemos como práctica filosófica. Pero en estos días que hemos estado hablando mucho del Congreso y promocionando en muchos medios, siempre que empezamos a contar, digamos, nos hemos olvidado de decir un poco de qué es la práctica filosófica o filosofía aplicada o la filosofía que se acerca o que se vuelve práctica, ¿no? Lo que parecería una contradicción. Entonces, casi que nos hemos obligado al principio de explicar estos congresos, decir, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Cuál es el tema? ¿No? La filosofía puesta en práctica. Quiere decir algo un poco distinto a lo que muchas personas entienden por filosofía en una primera medida. La gente escucha filosofía y cree que se refiere a algo que es ajeno a la mayoría de las personas, a la mayoría de lo que hacemos, ¿no? Es algo complicado, es algo muy complejo, alejado, difícil, solo para los eruditos, los que estudian mucho. Sin embargo, la práctica filosófica, como se le entiende hoy, como un conjunto de prácticas como lo son la filosofía para niños, la consultoría filosófica, los talleres filosóficos aplicados en distintos espacios sociales, como cárceles,
distintos ámbitos de la sociedad, filosofía aplicada a organizaciones. Son labores que hoy en día están desarrollando los filósofos o personas que se acercan directamente a la filosofía, que tienen una metodología y una forma de abordaje muy específica y que logran un resultado muy claro. Entonces, en este congreso, digamos, tendremos el gusto de tener especialistas de todo el mundo que van a tratar estos temas, digamos, de manera práctica y teórica. ¿Cuáles son los días y las sedes del congreso? Bueno, los días, el congreso es del 25 al 29 de junio, ya lo tenemos encima, aproximadamente en 3 semanas, y la sede es la UNAM, solamente que son distintas instancias de la UNAM. La inauguración el día 25 de junio va a ser en el posgrado de la UNAM en Ciudad Universitaria, en el auditorio posgrado. Allí se va a dar la conferencia inaugural, la inauguración oficial del congreso. También se va a hacer una práctica filosófica muy interesante que son las caminatas filosóficas por la Ciudad Universitaria. Yo los invito mucho. Esto es totalmente abierto y gratuito, este espacio de inauguración para cualquier persona que quiera acercarse. Después, los días subsiguientes del congreso, para las personas que quieran ya adentrarse más en el trabajo, esto va a ser en el CCH Sur, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Nos han dado los edificios más bonitos del colegio para trabajar, un espacio muy privado, muy idóneo para el trabajo en talleres, mesas. Se van a hacer consultorías filosóficas todos los días para las personas que estén interesadas y quieran conocer de qué se trata una consultoría filosófica. Va a haber exponentes nacionales e internacionales dando consultoría filosófica. Se van a hacer talleres, todas las tardes del congreso va a haber talleres. De modo, el taller de la práctica filosófica no es una mera explicación, digamos, yo diría, se hace así. No, es una experiencia, una práctica que se hace junto con las personas. Y también va a haber mesas, por supuesto, teóricas, presentaciones, relatos de experiencia de gente que viene de Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Botswana, Rusia, Alemania, España, Francia, de muchísimos países. La verdad que estamos muy contentos de la convocatoria internacional que hemos tenido, aparte de nacional, porque realmente todos los estados de México, muchos colegas y profesionales de la filosofía y la práctica filosófica también estarán participando. Eso es en los días intermedios, del martes al jueves, y el viernes es el cierre del congreso, que también hemos querido hacerlo de una forma abierta para quien quiera acercarse. Va a ser en la Facultad de Filosofía y Letras, en el aula magna de la facultad. Allí también se van a dar conferencias simultáneas, entre ellas, por ejemplo, la del doctor José Barrientos, que va a estar allí, y otros ponentes internacionales muy importantes. Se van a hacer consultorías filosóficas públicas, es para que la gente lo vea, ¿no? Nos interesa, a los filósofos prácticos nos gusta mucho mostrar nuestro trabajo para quitar un poco este prejuicio que ha existido tanto tiempo en la sociedad de que la filosofía no tiene nada que aportar. Entonces, mejor es mostrar, ¿no? Que tiene una práctica concreta. Y por último es la conferencia de cierre, que la va a dar el doctor Lumarino, y también el cierre del evento. Eso es en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, allí en la Ciudad Universitaria. Muy bien, gracias. Doctor José Barrientos, por favor, si nos pudieras platicar para el público que nos escucha en vivo en Facebook y también para los miembros de la prensa, ¿en qué consiste a grandes rasgos la filosofía aplicada? Bueno, ¿y por qué hacer filosofía aplicada en esta época? Bueno, estamos aquí muy formales. Yo creo que en primer lugar lo que me corresponde y lo que creo que es interesante es agradecer a David Zumiager, quédense con este nombre, no porque vaya a resonarle, sino porque de hecho está resonando desde hace años ya aquí en México, a pesar del acento externo. Bueno, estamos aquí un poco externos, ¿no? Y también agradecer a Vicky y a Pedro por el trabajo de difusión de la filosofía que hace ya 7 años, que celebramos hoy, están haciendo con Radio Sofando, siendo un modelo además muy social. O sea, es verdad que hay programas de filosofía, por ejemplo en la Universidad de Stanford hay programas de filosofía, pero claro, ellos cobran el programa, una vez lo hacen, lo venden, con lo cual para mí me parece admirable el trabajo que siempre han hecho Vicky y Pedro. Por lo cual yo creo que esto ya es un motivo de celebración tenerlos aquí. Es otro motivo para mí de alegría que yo esté aquí directamente, y entro directamente en la pregunta, que soy profesor y si no aquí os voy a dar una conferencia o una clase.
Dice Pedro, me pregunta Pedro, ¿qué es esto de filosofía aplicada a prácticas filosóficas? Como comenta David Sumiaje. Yo creo que ante todo es hacer filosofía. O sea, yo cuando me planteaba por qué denominar a esto filosofía aplicada, es porque lo que estamos haciendo es filosofía. La pregunta consecuente es ¿y qué es filosofía? Y ya entramos en materia. Filosofía se podría definir de muchas formas, pero yo destacaría dos elementos. Uno, pensamiento crítico, es decir, ayudar a otras personas a que desarrollen su capacidad de pensar dentro de su existencia, que tengan mejores conceptos, que desarrollen mejores argumentaciones, corregir las argumentaciones que son incorrectas, ayudarles a que ellos lleven un buen pensamiento. ¿Para qué? Pues para que puedan profundizar en sus cuestiones existenciales. Entonces, por una parte, pensamiento crítico, y por otra parte, a mí me gusta hablar de gobierno de las emociones o de manejo de las emociones, en donde el sujeto pues consigue tomarse la vida con filosofía. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí entendemos eso de qué es tomarse la vida con filosofía, es decir, ante los conflictos de la vida, ante los golpes que nos da la vida, tener esa suerte de tranquilidad emocional, existencial, para saber actuar sin que las emociones, sin que las pasiones nos gobiernen a nosotros, sino que seamos nosotros los que tomemos las mejores de las decisiones. Por lo tanto, yo creo que filosofía podría ser eso, ¿no? Estas dos dimensiones. Ahora bien, práctica filosófica, como le gusta aquí mencionar a David Sumiaje y a otras personas, o filosofía aplicada. ¿De qué se trataría ahora? Tenemos todos estos conocimientos teóricos para ver cómo las metodologías que nos da la filosofía de pensamiento crítico y de gobierno de las emociones las llevamos dentro de consulta o las llevamos dentro de talleres. Nosotros yo hace la semana pasada estaba precisamente en la cárcel de Santa Marta de Acatitla, que dice mejor que yo, evidentemente, lleva más años que yo en México. Y entonces pues veíamos precisamente que había muchas presas que lo que necesitaban era esta situación, es decir, muchos presos que están en cárceles simplemente porque no se han podido plantear cuál ha sido cómo podían plantearse la existencia de una forma que no los llevara precisamente a las cárceles. O hemos trabajado, como decía también Eduardo, en hospitales. Imagínense que ustedes tienen un familiar que ha fallecido y tienen que volver a replantearse la existencia. ¿Cómo me replanteo la existencia? ¿Cómo vuelvo a rearticular mi propia vida? O simplemente llevan 20 años o 15 años con su pareja, empiezan a tener conflictos y llega una situación en donde ya no saben si seguir con esa pareja o no saben, porque ya no saben lo que sienten por esa pareja. En estos casos, en muchas ocasiones, el problema que hay es un problema conceptual. No sé qué significa el amor, y como no sé lo que significa el amor, pues no sé si sigo enamorado de mi pareja o no sigo enamorado de mi pareja. Aquí puede haber una serie de elementos psicológicos, pero en muchas ocasiones son elementos conceptuales. Entonces, la filosofía ayudaría a esta persona un poco a articularlos. Y para mí, por aquí es donde guía la filosofía. Tu segunda pregunta era, ¿por qué hoy esto de filosofía? Yo diría que esto parece que como profesión es verdad que surge en los últimos tiempos. Pero es verdad que las universidades populares, que es uno de los elementos que se han introducido muchas veces en filosofía aplicada, pues existen desde principios del siglo, no de este, sino del siglo pasado. Es decir, utilizar la filosofía para profundizar en cuestiones existenciales ha existido desde hace siglos. Es decir, los estoicos lo hacían. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, Séneca fue el maestro de Nerón. No fue muy bien, pero que nosotros como consultantes vayamos mejor. Pero bueno, exactamente. Entonces, de alguna forma es recuperar. Ranelagh, uno de los consultores filosóficos que viene aquí, dice que esto es recuperar, que esto es una nueva versión de una antigua tradición. De alguna forma es eso, es recuperar lo que muchos filósofos habían hecho en el pasado, pero profesionalizándolo. Es decir, en lugar de estar en la universidad, pues estamos en consulta o hacemos talleres con distintos tipos de metodologías, desde pensamiento crítico hasta otras que de filosofía que me escuchen, pues lo entenderán como metodologías hermenéuticas, fenomenológicas, y siempre desde una aproximación de pensamiento crítico. No vamos a resocializar a la gente, sino que vamos a intentar que la gente sea mucho más profunda dentro de su existencia, y por lo tanto es un elemento también crítico dentro de nuestra propia sociedad. O imagínense, y acabo, la situación que tenemos ahora mismo en México, donde dentro de un mes hay elecciones. ¿A quién voto? Todos tenemos capacidad de votar, pero a lo mejor las capacidades de decisión
pues no todos los tenemos afinados. Filosofía aplicada creo que trabajaría por ahí, por afinarnos estas capacidades para tomar las mejores de las decisiones. España es distinto, tenemos un nuevo presidente, no hemos tenido que votar, entonces la verdad es que la situación es distinta. Pero aquí tenemos una demanda, ¿no? Voto y a quién voto. El filósofo aplicado no te va a decir a quién tienes que votar, pero sí te puede ayudar a que tu decisión sea mucho más informada, sea mucho más correcta, independientemente de que algunos votantes vayan a la derecha, otros a la izquierda, otros al centro, pero iría un poco por ahí, fundamentando mucho más la propia decisión. Y bueno, pues hablando propiamente de este Congreso número 15, a mí me gustaría referir que, por lo que decías, David, de que el que lo inició fue el Marino. El Marino tiene un libro que se hizo muy famoso de Más Platón y menos Prozac, donde justamente aborda esos problemas que decías, problemas que no son de índole ni de psicología ni de un tratamiento médico, sino que son de índole conceptual y de cómo ven la vida. Y bueno, ahora que nos comentaban que en este congreso se van a hacer talleres de consultoría filosófica, no sé, Enrique, si nos pudieras platicar un poquito en qué van a consistir, cuál sería la dinámica, y si todos pueden participar en un taller de este tipo o hay que ser necesariamente un profesional de la filosofía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, cualquier persona puede estar en una consultoría filosófica. Hay una idea que también hemos querido también, aclarar, que la consultoría filosófica, las prácticas filosóficas son para la gente, o sea, no son nada más para los filósofos. La filosofía no es propiedad de los filósofos, el inconsciente no es propiedad de los psicoanalistas, es decir, es parte de nuestra naturaleza humana. La consultoría filosófica en este sentido, también sí me gustaría aclarar que hay varios modelos de hacer consultoría filosófica. Aquí con David, con el cual estoy muy agradecido, yo aprendí con él varios modelos de consultoría, porque hay varias maneras de percibir qué es lo que es un consultor. De repente la gente nos pregunta, bueno, ¿y es que están dando terapia los filósofos? No, los filósofos no damos terapia en el sentido de la psicología como tal, pero sí creo que el alumbramiento o el darte cuenta de un concepto que ha regido tu vida puede traer un cambio que transforme tu existencia. Entonces eso sí es objeto de una consultoría filosófica. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice José en esta parte de que no llevamos a la gente a que piense de una u otra manera, sino más bien, a ver, tú por qué estás preguntándote esto en tu vida. Una consultoría filosófica, como para hacer la distinción de una consulta psicológica, porque bueno, yo tengo la fortuna o la desgracia, no sé cómo decirlo, de ser psicólogo y filósofo. Me costó mucho trabajo hacer esta distinción, pero por un ejemplo que venga un consultante con uno a plantear el problema de que se quiere separar de su mujer por alguna razón. El psicólogo a lo mejor le va a decir cuándo empezó tu relación, cómo se conocieron, cómo te sientes con eso, se va a ir como a la parte de la experiencia, cómo fueron tus papás, cómo fueron los papás de ella, un poco como la parte del trauma o las huellas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el filósofo va a decir dentro de esa consulta, ¿y cuál es tu concepto de mujer? ¿Cuál es tu concepto de hombre? ¿Cuál es tu concepto de vida en común? Entonces, ¿no será que a lo mejor estos conceptos que tú tienes aquí jamás te los cuestionaste y los resultados se están reflejando en una crisis existencial, en una crisis emocional, y entonces el consultor te está ayudando a ampliar un poco ese panorama o esa perspectiva? Pero yo creo que por ahí va el asunto y ojalá cada vez la gente acuda más a los consultores filosóficos, porque yo sostengo que aparte de una crisis emocional también debajo trae muchas veces una situación de tipo existencial, de sentido de vida. Me dejaste ahorita pensando cuando decías que si muere un familiar o muere alguien muy cercano o uno tiene una pérdida importante, que independientemente del proceso de duelo que dicen los psicólogos que uno pasa, uno tiene que replantearse cómo soy ahora yo sin el otro. Y eso es un problema filosófico. Entonces, creo que aquí la cuestión es que los consultores filosóficos y las prácticas filosóficas en general, lo que están buscando es que la gente problematice su vida. Y la palabra problematizar, a mí me gusta mucho, ¿no? Problematizar es poder pensar críticamente una situación dada.
de repente cuando yo daba clases en algún lado me pusieron, en lugar de profesor, me pusieron la palabra facilitador, y entonces a mí me dio así como un poco de oye, no, es que la palabra facilitador no me gusta, mejor póngame complicador. ¿Por qué complicado? Porque lo que se trata es complicarnos la existencia en el sentido de complejizar la pregunta, hacer la pregunta por la pregunta. ¿Por qué me estoy preguntando esto? ¿Qué es esto para mí? Entonces, eso es lo que trataría uno de hacer con un interlocutor sin dar clase de filosofía, sin ser profesor, sino más bien es un diálogo. Sócrates ya lo hacía, ¿no? Y lo hacía caminando en las calles. Ahí empezó pues el diálogo socrático, que es uno de los métodos que se usa mucho en la consultoría. Entonces, no sé si estoy respondiendo un poco a la pregunta de si los talleres de consultoría filosófica cualquiera puede entrar, por supuesto. También, por ejemplo, los talleres de filosofía para niños, pues precisamente se trata de darles estructuras críticas para que analicen su realidad mediante las comunidades de diálogo. Pero este tema de filosofía para niños, por supuesto que David es más enterado que yo de eso. Sí, muchas gracias. Y bueno, por favor, David, ahora que hablaban justamente de la filosofía para niños. La filosofía es algo que nos acompaña en toda nuestra vida, desde las preguntas que hacemos en la más tierna infancia: ¿quién soy? ¿Para qué nací? O quizá hasta veces lo que nos preguntamos: si yo hubiera nacido en otro momento, ¿sería igual? ¿O si hubiera nacido con otros padres, sería igual? En este caso, tú estás al frente también de CECAFI. Sabemos que tienen una labor enfocada muy llana y dirigida a esto. Platícanos un poquito dentro del campo del CECAFI y también dentro del área del Congreso, ¿cómo van a manejar esos temas? Bueno, pero gracias por la pregunta. Para nosotros la filosofía para niños es muy importante. De hecho, cuando iniciamos en CECAFI, trabajamos principalmente filosofía para niños o filosofía con niños, como se le llama en Sudamérica. Después fuimos ampliando a distintos campos de la práctica filosófica en general. Pero es curioso que en general no solo los niños, sino todas las personas, no solemos tener espacios para detenernos y replantear cuál es nuestra perspectiva y cuál es nuestro punto de vista acerca de las cosas. Algo que parece tan básico y fundamental y que puede definir el curso de muchísimas acciones y posteriores eventos, no hay un espacio para trabajar con eso. Entonces, la propuesta que tiene la filosofía para niños, que afortunadamente en México se ha ido desarrollando también bastante, inclusive la filosofía para niños, por ejemplo, va a estar presente en la SEP en distintos ámbitos, en el ámbito de educación especial, en el ámbito de bachillerato. Hay inclusiones metodológicas de filosofía para niños para que los maestros la estén incluyendo, aparte de muchas escuelas y proyectos que existen en este país, y sin hablar de lo que hay en el mundo, que en la mayoría de los países del mundo hoy en día afortunadamente hay filosofía para niños. Y la propuesta es decir, el sujeto existe desde que nace, no es solamente un sujeto o una persona cuando llega a ser un adulto. Entonces tenemos que crear un espacio para que un niño pueda sentirse un sujeto. Lo más probable es que su familia no tenga un espacio donde siente un sujeto, no es lo más común. Un espacio donde se pueda escuchar la idea del niño, pero no solamente como una ocurrencia, porque la filosofía para niños, por ejemplo, trabaja igual que todas las prácticas filosóficas o la forma de la filosofía aplicada, trabaja con la escucha, pero después con el repreguntar, y trabaja principalmente con un interés por el otro. De alguna manera, todas las prácticas filosóficas buscan el desarrollo de la subjetividad, volver un sujeto fuerte, íntegro, auténtico, que tenga forma de demostrar quién es. La mayoría de la gente en nuestra sociedad tan variable, tan permeada por el internet y por los medios, la gente no sabe ni quién es. Porque hay tantas cosas, la gente no sabe quién es. Y la filosofía es una manera de empezar a ser un poco más, a definir un poco más quiénes somos. Entonces, ¿qué cosa mejor que empezarlo con los niños? Ahora en el Congreso tenemos el gusto que van a venir uno de los especialistas más importantes a nivel internacional del campo de la filosofía para niños también, como dice el doctor Félix García Morillón, que fue quien inició filosofía para niños en España, que tradujo por primera vez las novelas que inició Matthew Lipman, que se lo suele considerar como uno de los fundadores de la filosofía para niños. También viene el doctor Walter Cohen, que es uno de los exponentes a nivel internacional más importantes
y a nivel Latinoamérica quizá de los más destacados también en el campo de la filosofía con niños, el campo de la infancia y filosofía. Muchas personas, vamos a tener el Congreso Pedro, es muy interesante que van a ser paneles. Por eso también me preguntaban ese fue parte de nuestra perspectiva. Nosotros somos un centro, se llama Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas. A nosotros nos interesa mucho este aspecto de lo autónomo. No nos interesa ser como una escuela que dice lo que no sería contrario a lo que José estaba diciendo, o Enrique estaba diciendo. La práctica filosófica no hace eso. Entonces nosotros trabajamos para que las personas busquen, y nosotros enseñamos y trabajamos muchas metodologías para que la gente que estudia filosofía para niños, porque quiere aplicarlo en un aula, porque quiere aplicarlo en un taller, en una biblioteca, en un espacio informal, porque quiere trabajar una filosofía en cárceles, como está haciendo ahora José Barrientos, porque quiere aplicar la filosofía, conozca diversos enfoques. Entonces vamos a tener paneles en el Congreso con los especialistas más destacados, confrontando sus ideas, para mostrar, digamos, que hay mucho campo teórico, ¿no? Siempre digo, cuando estamos enseñando los diplomados en los cursos, digamos, solamente de la bibliografía teórica de filosofía para niños o consultoría filosófica, perfectamente yo puedo cubrir todo el piso de este lugar y las paredes, solamente con la bibliografía teórica, porque no es un campo que estemos como diciendo, no, se nos ocurrió, ¿no? Hay mucho trabajo, mucha fundamentación, pero además hay práctica, y eso también es otra cosa que nosotros siempre hemos buscado que se vea. Creo que en la mayoría de los enfoques de la práctica filosófica, y también así lo hacemos en CECAP. Entonces esperamos que ese sea lo que la gente vea. Y bueno, por favor, doctor Pepe Vargas. Hace rato se hablaba de que la filosofía y la práctica filosófica, más que dar respuestas, ayuda a hacernos preguntas. Y en ese sentido creo que mucho de la sabiduría popular habla de que en la forma de plantear el problema está la mitad de la resolución. Entonces la pregunta se vuelve una herramienta fundamental para el filósofo y para el consultante. En ese sentido, ¿nos podrías platicar un poquito cuál es la mecánica para que alguien que tiene un problema o alguna duda existencial o alguna situación aprenda a preguntarse a sí mismo? Hay una metodología que yo aprendí con David Sumias la semana pasada, que es la autoconsulta. Ellos en los diplomados de consultoría filosófica hacen, bueno, ellos no, David, yo se lo he visto a David Sumias, no sé si sus compañeros también la hacen la autoconsulta precisamente, en donde la actividad consiste en que uno se tiene que generar una propia pregunta, y me corrija David, y a partir de esta pregunta tiene que seguir haciéndose preguntas. A mí me pareció fabulosa esa metodología y se la robaré, quiero decir, la tomaré prestada para llevármela a España, porque me parece que es muy interesante. De todas formas, en relación al tema de la pregunta, yo creo que hay varias cuestiones. Primera, la propia vida ya nos trae preguntas hechas. Por ejemplo, y vuelvo al Congreso, hay una comunicación que va a hacer Paula Zamora sobre filosofía aplicada, consultoría filosófica, ante el terremoto que hubo aquí el año pasado, en el año 2017. Curiosamente, ya hubo otra ponencia que versó en congresos anteriores sobre filosofía aplicada durante el terremoto de Fukushima. Y hubo otra que hizo David O'Donoghue sobre filosofía aplicada en las catástrofes de... una catástrofe que hubo en Estados Unidos también. Por lo cual, la propia vida ya trae preguntas. Nosotros lo que funcionamos precisamente es con eso, es decir, vamos a hacer preguntas. ¿Para qué? Pueden ser por dos razones. Primera, para que la pregunta se narre a sí misma, es decir, se responda a sí misma. Y decía Ortega, al fin y al cabo nosotros somos una historia que nos vamos contando, que es lo que hacemos en la consulta. Hacer preguntas para que la persona se narre a sí misma en un medio controlado, de tal forma que nosotros le ayudamos a que sus propias preguntas, sus propias respuestas, él mismo se responde, sean las mejores. Esa sería una visión. Otra, yo creo que es por donde yo estoy trabajando, sería una aproximación experiencial. Es decir, no interesa tanto el contenido de la respuesta, sino cuál es el impacto de la pregunta dentro de sí mismo. Pongo un caso que lo comentaba también en el diplomado, ¿no? Yo tengo una consultante que llega a las sesiones porque quería desenamorarse de su pareja, es decir, estaba enamorado de una persona que decía que no le convenía.
y lo que venía a la consulta era para que yo la desenamorase. Llega un momento en donde yo le hago una pregunta y lo que le digo es, bueno, estás quejándote constantemente de esta persona, quiero que me describas qué es lo bueno que tiene esta persona. Claro, ya se queda un poco como diciendo, será lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo malo que tiene? No, ¿qué es lo bueno que tiene esta persona? De alguna forma, al preguntarle por lo contrario, a mí no me interesaba tanto la respuesta como el impacto que esa respuesta daba dentro de la persona. O un segundo caso, un mexicano, por cierto, ya hace unos años, le pasaba consulta yo por internet y donde por las noches sentía cierta ansiedad interior dentro de su vida, es decir, empezaba la ansiedad, aumentaba y no sabía cómo eliminarla. Yo le dije que precisamente utilizando una técnica filosófica lo que tenía que hacer era describir todo el proceso desde que empezaba a sentir la ansiedad hasta que finalizase el proceso de ansiedad. A mí no me interesaba conocer la respuesta o cómo era ese proceso. A mí lo que me interesaba era el impacto de esa actividad. El gran problema de esta persona era que en tanto en cuanto él empezaba a sentir la ansiedad, negaba la ansiedad y eso en lugar de disminuirla, la aumentaba. Es como si ustedes están ahora mismo, si vosotros estáis ahora mismo con ansiedad y os digo, tranquilizaos, la reacción es la contraria, vais a estar mucho más ansioso. Claro, aquí de lo que se trataba era de que él aceptase ese punto de ansiedad. ¿Cómo se consigue? Pues cuando yo le pregunto, pues cuando yo le digo ejercicio, tienes que describir punto por punto cuáles son las fases de esa ansiedad. Él empieza a aceptar la ansiedad o esa situación de angustia que siente. ¿Por qué? Porque es un recurso para a partir de ahí que me haga el ejercicio. Claro, fue la primera vez en donde él aceptó la ansiedad como algo natural. Claro, aquí la técnica no es tanto, o la técnica no implica tanto saber la respuesta como el impacto que esa actividad tiene dentro del sujeto. Y en ese sentido, voy a hablar un poco de mi curso, hay una serie de cursos post-conferencia. Yo imparto un curso que precisamente va sobre este tema, que no es solo el trabajo de pensamiento crítico, sino también cómo podemos trabajar o desarrollar experiencia, además hablaba también Enrique de experiencia, cómo podemos desarrollar experiencias dentro de la consulta que den lugar a un impacto en el sujeto, porque hay que tener en cuenta que nosotros no solo pensamos discursivamente, racionalmente, sino que también a través de símbolos, de experiencias, nosotros actuamos. Y además las experiencias nos determinan. Yo llegué aquí hace 15 días, justo la noche en que saltaron las sirenas, las alarmas, y me di cuenta que yo vengo a México casi todos los años y me llamó mucho la atención de la reacción de la gente cuando saltaron las alarmas. Es decir, en otro momento habían saltado las alarmas, los mexicanos estaban muy tranquilos. Esta vez no. ¿Por qué? Porque había habido una experiencia, septiembre del año 2017, que ha impactado a las personas. Filosofía aplicada. Voy a la filosofía aplicada y cierro. ¿Cómo podemos conseguir que una persona vuelva a tener una cierta calma en su propia existencia? El gran problema es que en muchas ocasiones no se trata solo de dialogar con esta persona, de dar argumentos. En muchas ocasiones lo que hay es que generar una otra experiencia que provoque esta armonía que de alguna forma se podría estar buscando. Y a filosofía aplicada experiencial, que como digo es uno de los cursos que hay en el archivo. Y bueno, por favor, Enrique, ahora que se hablaba de las prácticas y tu experiencia tanto del campo de la psiquiatría como la filosofía, en ese aspecto nos gustaría que nos platicaran un poquito más de cómo se van a abordar estos temas en el Congreso. Ahora que se hablaba de los talleres post-Congreso, también si nos pudieran invitar las fechas, dar incluso a lo mejor hasta la dirección de la página de CECATRI para que puedan tener más información sobre eso. Bueno, te cuento un poco y después si queremos hablar de la parte psicológica, que Enrique es bastante conocedor. En relación, Pedro, a los cursos, nosotros hemos visto que como vienen tantos especialistas, aproximadamente unos 80 ponentes internacionales están viniendo ahora a nuestro país, de la gente más destacada, digamos, del ámbito de la práctica filosófica, y de ellos gente muy importante, como el doctor José Barrientos, también viene el doctor Gerd Achenbach, que de hecho es una gran eminencia, se lo suele considerar como el iniciador de esto de la consultoría filosófica, primera vez que viene a este país. También viene Walter Kohn, que les comentaba, que es una personalidad muy importante de la filosofía para niños, Ran Lahab,
es un filósofo práctico, uno de los iniciadores de estos congresos, Lumarinov, el otro de los iniciadores también de estos congresos, y también Oscar Benifio, que es un filósofo práctico impresionante de la labor que ha hecho a nivel de trabajo en distintos países, en China, en Rusia, escritura de textos, de materiales de filosofía para niños. Ellos 6 van a estar dando cursos, Pedro, que son, llamamos pre y post-conference cursos. Los que son previos son del 22, 23 y 24 de junio, y los que son posteriores son el 1, 2 y 3 de julio. Vamos a decir, el costo y si todavía hay posibilidad de inscribirse. todavía quedan lugares, creo que en todos, ya hay algunos que se están por llenar, entonces nomás para que los que estén interesados se apuren. El costo es 2.000 pesos, son cursos que duran 3 días de 15 horas, se les otorga también un diploma, digamos, a los participantes, a los materiales y todo el curso, pero es una posibilidad muy grande para trabajar con los mejores especialistas y para profundizar realmente en el aprendizaje de todas estas metodologías. Además, el día 30 de junio se va a hacer una salida a las pirámides. Aprovechamos que viene tanta gente interesante de todos lados del mundo para hacer un paseo por Teotihuacán, un paseo con prácticas filosóficas incluidas. Entonces va a ser muy interesante. Digo, seguro que mucha gente de aquí en México ya ha ido a Teotihuacán, pero vale la pena. De esta forma seguro que no. Vale la pena hacer este paseo. Ese va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los cursos, algunos son en la mañana y otros son en las tardes, digamos, en los 3 días, tanto 22, 23, 24 de junio como 1, 2 y 3 de julio, la mañana y en las tardes. Le vamos a decir a la gente que vote tempranito, el 1 de julio vaya a votar y luego ya puede incorporarse a los cursos. Pero bueno, Enrique, te preguntaban a vos de la parte de psicología, me parece. Sí, lo que pasa es que tú sabes más lo de la parte de los talleres. Y también va a haber paneles, ¿no? También en relación a lo que preguntabas, Enrique, de comparación con el práctico. Va a haber un panel que va a estar concebido, de hecho, donde vamos a hablar sobre un diálogo entre lo que es la psicoterapia, el coaching y la consultoría filosófica, porque todas estas cosas no son lo mismo y de repente pareciera ser que todo lo meten en un mismo saco. Entonces, quizás valga la pena hacer como un poco de distinción, porque por ejemplo, incluso de la psiquiatría, porque bueno, si bien tengo ciertos conocimientos de psiquiatría, mi formación más bien es como psicoanalista, como psicoterapeuta, pero también tuve que tener una formación sobre psicofarmacología y semiología y psiquiatría clínica para poder ir viendo estas diferencias. Entonces, a mí algo que me ha pasado mucho es empezar a tratar de distinguir todos estos campos que por algunos azares del destino o por decisiones existenciales mías también me llevaron a ir conociendo. Pero entrando un poquito más en materia, si uno va a una consulta porque se siente angustiado con un psiquiatra, el psiquiatra lo que te va a dar es un psicofármaco, popularmente conocido como chocho, aquí en México, ¿no? Antidepresivos. Antidepresivos, pero aquí le decimos chochos, ¿no? Entonces, y que seguramente el efecto que tiene el medicamento va a entrar directamente en el funcionamiento neuroquímico del cerebro y puede tener, digamos, cambios en 2, 3 semanas, etc. Y eso, bueno, puede bajar el ansiedad de una persona. Eso es la consulta con un psiquiatra. Con un psicoterapeuta, digamos, es el mismo motivo. El psicoterapeuta dice, bueno, ¿desde hace cuánto te empezaste a sentir mal? ¿Cuándo empezaron tus ataques de ansiedad? Etcétera. Va a tratar de ver la etiología o el origen psíquico, por decirlo de alguna forma, que si bien tiene efectos fisiológicos, donde la gente se le duermen las manos, empieza a falta la respiración, se va a fijar más bien en las partes que tienen la parte psíquica y va a tratar de alguna manera de incidir en ello. Si esta misma persona va con un psicoanalista, le va a decir, bueno, ¿cuál es la historia de tu vida? ¿Con quién más te sentías así angustiado? Con mi papá me decía que teníamos que hablar de algún asunto y entonces se empezaba a oprimir el pecho. Se está buscando como un origen quizás en la historia de lo inconsciente. Entonces, porque luego que psicoterapeutas y psicoanalistas no se quieren mucho. Y luego ya entrando a la parte de la filosofía, bueno, la ansiedad es un problema también, pues, un problema filosófico, como estaba comentando José. ¿Qué es para ti la ansiedad? Vamos a definirla.
porque muchas veces que uno va poniéndole lenguaje a las cosas y va dando un significado y haciendo una hermenéutica, ¿no?, del discurso, obviamente puede haber una serie de cambios que a lo mejor ni los chochos psiquiátricos, ni las palabras del psicoterapeuta, pero sí una comprensión profunda, filosófica, puede a lo mejor de alguna manera dar un cambio y una transformación en la vida personal del sujeto que va a consultar. Entonces, para mí ha sido como ir tratando de distinguir uno y otro campo. Me faltó hablar del coaching, ¿no? Que el coaching, y he hecho algunas entrevistas también con gente que se dedica al coaching, es tratar de buscar resultados prácticos, pero sin ver, digamos, sin un pensamiento profundo, como sería la diferencia con la filosofía aplicada. O sea, el coaching es, yo quiero tener un carro en tantos meses o llegar a un puesto en tanto tiempo en la empresa, y entonces el coach te va a decir, bueno, qué tienes que hacer, cuáles son tus recursos, te va a ayudar a acomodarlo de una manera muy instrumental, muy práctica, y qué tienes que hacer para ello. Punto. Eso es una metodología muy respetable, pero no es una práctica filosófica, porque la práctica filosófica, y espero que David y José coincidan conmigo, y si no, que lo debatimos aquí, la práctica filosófica tendría que ver con poder profundizar en esas metas que el sujeto tiene en su vida. Entonces, sí hay que hacer como muchos matices y a ver cómo nos va en este panel, va a estar muy bueno, porque el que va a hablar de coach, pues va a hablar, cada quien habla. Y tenemos, un coach especializado que va a estar ahí, tenemos psicólogos que van a estar ahí, consultores que van a estar ahí. Sí, y yo que voy a estar ahí, que no sé vos decís ahí de qué lado te pones. Bueno, me voy a poner, pero creo que es como tratar de ver cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias. Lo que sí yo creo que la filosofía práctica y la filosofía en general, yo creo que ahora está recuperando lo que en sus inicios tenía desde la época de Sócrates, que es ayudar a las personas a tener una mejor forma de vida. La filosofía tiene que ayudarnos a vivir mejor nuestras existencias, si no, ¿para qué hacemos filosofía? Para mí eso sería como una parte, ¿no? Y la práctica filosófica creo que apunta mucho a eso. Y obviamente también, ya para ir cerrando esto, yo creo que un darse cuenta, una iluminación filosófica, una eureka, ¿no?, como se decía, puede también traer efectos benéficos en la psicología, en el funcionamiento psíquico de la persona, e inclusive en el funcionamiento físico de la persona. O sea, cuando uno cambia de actitud, cuando uno se toma las cosas con filosofía, como decía José, también es, oye, te veo más rozagante, te veo más coloradito de la piel. O sea, hasta las partes, digamos, del funcionamiento neurológico automático pueden de alguna manera tener una modificación con un trabajo filosófico, porque todo está interconectado en el fondo. La cosa es desde dónde lo haces y qué es lo que necesita la persona. Entonces yo creo que ahora más bien los filósofos pues estamos poniendo este granito de arena a que la gente viva mejor y que la filosofía no se quede nada más, y digo, está bien que esté en las bibliotecas, que esté en los cubículos, pero la filosofía tiene que volver a salir a la calle y a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Eso sería más o menos. Muy bien. Bueno, por favor, Pepe, que si nos pudieras complementar todo esto. Sí, de hecho yo diría que la filosofía aplicada o la práctica filosófica lo que tienen que hacer es filosofía, igual que Peter Cuadro tiene que dedicarse al arte. La única cuestión es que en filosofía aplicada o en las prácticas filosóficas descubrimos que esto tiene un elemento que puede ser beneficioso para los sujetos. Es decir, es como cuando alguien escribe una novela, su objetivo no es curar a nadie ni hacer terapias, pero resulta que después de leer ciertas novelas o ciertos libros, como que obtenemos algo positivo para nuestra vida. Yo no sé si me atrevería a hablar de felicidad. Ahí tengo mi discusión con Jorge Díaz en Portugal, porque la felicidad hoy, bueno, es el Instituto de la Felicidad lo tiene Coca-Cola, como no financia esto, bueno, pues lo podemos decir. Yo no estoy por el Instituto de la Felicidad. Entonces yo creo que de alguna forma lo que tenemos es que trabajar por la verdad, por conseguir sujetos en donde su verdad sea mucho más profunda, y donde en algunas cuestiones no solo busquemos conseguirle a la gente aquello que buscan, sino inclusive ayudarles a ser críticos inclusive con esos fines. Es decir, puede venir gente a consulta que buscan ciertos fines, esos fines dependen
de la ideología del sistema, y a lo mejor lo primero que hay que hacer es, más que ayudarle a conseguirle, es cuestionarle, es decir, decirle por qué quieres conseguir eso. Y ahí hay una diferencia con muchas psicologías, porque muchas psicologías, y no hablo de todas las psicologías, pero muchas psicologías no cuestionan el fin. Y desde Horkheimer y Adorno, pues la verdad es que nosotros sí cuestionamos la filosofía. Aparte de esto, sí es verdad que creo que la imbricación entre psicología y filosofía es esencial. Nosotros, y David está también en este proyecto, estamos cerrando un proyecto de investigación trabajando con temas de estoicismo, viendo la eficacia empírica de este tema, y trabajamos con un psicólogo empírico, porque ellos tienen una serie de conocimientos que nosotros no tenemos. En el tema de cárceles, por ejemplo, uno de los conceptos fundamentales es la desistencia. ¿Qué es la desistencia? El hecho de que muchos de los que están en un penal quieran dejar de delinquir. Nuestro objetivo en gran medida pues podría ser este, ¿no? Llegar a una vida crítica en donde delinquir pues probablemente no sea bueno. No le vamos a decir si es bueno o es malo, pero probablemente lleguen ahí. El concepto de desistencia no es ni de la psicología ni de la filosofía, es de la criminología. Fíjense, psicología, filosofía, ahora entra la criminología. Pero es que resulta que si por ejemplo hablamos de la educación bancaria, la educación biológica de Paulo Freire, resulta que Paulo Freire tenía los círculos de cultura, y los círculos de cultura, sobre todo lo que se hacía era una crítica a las ideologías del sistema. ¿Hasta qué punto un círculo de cultura, ahí hay un artículo que escribí, pues hasta qué punto un círculo de cultura no se relaciona con un café filosófico, con un taller filosófico? Es decir, no se trata de hacer exclusivamente filosofía aplicada, se trata de tener muy claro qué es lo que hacemos los filósofos, qué hacen los psicólogos, qué hace un criminólogo, qué hace un pedagogo, y a partir de aquí la línea de la investigación actualmente, por lo menos en la universidad donde yo trabajo, es una línea interdisciplinar. Tenemos un problema, tenemos un tema, y cada uno de los profesionales tienen que aportar para llegar a una solución en donde me parecería poco honesto y poco correcto que trabajásemos sobre determinados temas solo filósofos, porque seguramente nos va a faltar la aportación de otros especialistas. Yo creo que el juego va por ahí. No sé qué te parece a ti, David, pero yo creo que el juego va un poco. Y bueno, un poco la pregunta para quien quiera aportar sobre esto. Hay problemas que desde luego se reflejan en la salud. Muchos problemas de ansiedad, muchos problemas existenciales van generando ansiedad, van generando problemas. Todo esto va generando pues, problemas incluso hasta depresión, incluso hasta sobrepeso, en fin. Aquí es obvio que la gente, cuando ya tiene un problema ya encima, va con el médico, pero de manera preventiva, los que estamos aquí, cualquiera tenemos preguntas que a veces nos desestabilizan. Para esto sirve la consultoría filosófica, ¿no? Para esto puede ser quizás acercarse a una institución como CECAFI o algún taller como los que das en México, en varios lugares de América, en Europa, en este caso José. Y bueno, si nos podían platicar a lo mejor muy grandes rasgos, ¿cómo podría alguien identificar esa necesidad de acudir con un filósofo? Qué interesante pregunta, Pedro. Igual comento algo y si quieren la podemos aportar entre todos. En principio, hoy por ejemplo la UNESCO determina que la filosofía es un derecho. Es un derecho de las personas. O sea que como los derechos en general, muchas veces no somos conscientes de la necesidad de ellos, o de la utilidad, o de lo diferente que sería nuestra vida si hacemos uso de lo que consideramos como un derecho. Hay niños que, por ejemplo, no tienen educación, o son maltratados por sus padres, o no tienen una buena alimentación, y ellos tal vez no saben que deberían, ¿no? O que su vida sería bastante diferente si tuvieran estas cuestiones. Así sucede en la vida de las personas. Muchas veces no somos conscientes de que podemos hacer uso de la filosofía, porque nunca nadie nos ha enseñado ni mostrado que en verdad, en principio, ya tenemos una filosofía. Un poco como decía Sartre, nosotros ya estamos lanzados, ya estamos arrojados a la existencia y estamos viviendo de cierta manera, solamente que nunca tal vez nos hemos puesto a pensar si esa manera va acorde a lo que nosotros creemos o si esa manera puede ser diferente. Pero en verdad la forma de vivir, que es una manera de expresar nuestra filosofía, la que ya estamos poniendo en práctica, no solamente es un conjunto de ideas o una cosa que esté en nuestro pensamiento. En verdad la filosofía es aquello
que atraviesa todos los procesos que nosotros realizamos, inclusive la forma en la que nos movemos, la forma en la que miramos a alguien, como dicen así que ahora hay acoso visual, por ejemplo, de las mujeres, que es muy cierto, ¿no? Entonces uno ve y dice, la forma en la que tú miras habla de que eres, ¿sí? La forma en la que te mueves, si eres descuidado y pones todas las cosas y no más, pero ahí está entonces expresando también quién eres tú, cuál es el trasfondo de todo eso. Entonces una persona que por ahí, como decía Pedro, tiene ansiedad o tiene un problema de obesidad, al final siempre nuestra existencia es un reflejo de esa filosofía que nosotros estamos desarrollando. Entonces lo interesante que tiene la práctica filosófica, que yo creo que es muy valioso, es decir que las personas podemos hacer uso de la filosofía. Y esto es un reto para ambas partes. Por un lado es un reto para los filósofos, porque ¿sabes qué tenemos nosotros en el Diplomado de Filosofía para Niños? Una actividad muy bonita, hacemos una especie de cuadro sinóptico de la historia mundial. Y lo que analizamos en este cuadro, por un lado son las ideas, porque en el diplomado vienen personas que no necesariamente son de filosofía y queremos introducirlas un poco, pero también cuál es el lugar del filósofo. Y si nosotros nos ponemos a ver cuál es el lugar del filósofo en las distintas épocas, encontramos que el filósofo ha ocupado distintos lugares en las distintas sociedades a través del tiempo. O sea, al principio el filósofo era algo parecido tal vez a... Bueno, en las antiguas tribus era el anciano, ¿no? El anciano que aconsejaba, el que tenía más experiencia, más edad. Después pasó a ser algo así como un sabio, una personalidad destacada, misteriosa, que tenía un conocimiento, pero que aconsejaba, que tenía sus discípulos y que posteriormente funda sus escuelas. Y con el tiempo esas escuelas se institucionalizan en general y entonces ya no está más el sabio, sino que es la referencia a ese sabio, ¿no? Y entonces empiezan las escuelas medievales, eso lo estudia Pierre Hadot muy bien. Empiezan las escuelas allá a referir al maestro, a referir al filósofo. Como dijo Platón, ¿no? Como dijo Aristóteles, ¿no? Ya no está Platón ahí, ya no está el sabio ahí. Entonces, muchas veces el filósofo es un sacerdote o un mediador. Y después la filosofía también se va acercando a los espacios universitarios. Primero se liga mucho a la ciencia, pero ya se había distanciado bastante en esta etapa medieval, en ciertos ámbitos, ¿no? Si hacemos un gran resumen de procesos que son mucho más complejos, ¿no? Pero al final de cuentas la filosofía se termina institucionalizando y metiendo dentro de la universidad, y muchas veces el lugar del filósofo que ha obtenido en el siglo XX ha sido el de un profesor o investigador. Ese ha sido el lugar que ha tenido la filosofía del siglo XX. Pero si uno lo observa en la línea histórica, eso no tiene por qué seguir siendo así. Y eso es el desafío de los filósofos también en nuestra época, porque curiosamente, Pedro, vos sabés que al recorrer distintos países, distintos lugares, yo me he encontrado que siempre hay gente de filosofía que está haciendo e intentando hacer cosas hacia la sociedad, incluso sin conocer todos estos movimientos y todas estas cosas de las que venimos hablando, que ya tienen una historia considerable. La filosofía está intentando acercarse hacia la sociedad y ese es uno de los retos, el reto de los filósofos para crear o para construir un nuevo lugar. Y el otro reto es el de la sociedad, que también al mismo tiempo, pues yo creo que podemos considerar, ¿por qué no pensar que nuestra sociedad sí puede tener filosofía? O que las personas que viven en nuestra sociedad sí pueden hacer uso de la filosofía. Entonces, cuando se encuentran, digamos, estas dos partes, la filosofía y la gente, entonces los modos de vida, las actividades, las cosas que hacemos, pues adquieren mayor sentido, adquieren mayor significado. Entonces yo ya me pregunto mucho más las cosas que hago y por lo menos voy a estar bastante más seguro al hacerlas. Muchas gracias. Por favor, Pepe. Sí, comentabas el tema de salud y yo me acordaba, bueno, en Sevilla afortunadamente estamos dirigiendo tesis doctorales de filosofía aplicada, tesis de maestría, tesis de fin de grado, de fin de licenciatura, sobre todo de filosofía para niños también. Y allí yo dirigí una de Francisco Barrera, que era precisamente sobre salud y filosofía aplicada. O sea, él trabajó durante un tiempo con la Asociación Sevillana de Fibromialgia y en parte también con la Asociación Española contra el Cáncer haciendo talleres. Igual que hay otro, bueno, mencionábamos antes el tema de las cárceles, bueno, que he dicho que yo no soy el especialista en filosofía de las cárceles.
es Eduardo Vergara Aguilar, que durante 10 años ahí en Sevilla, bueno, en Sevilla, en España en general, ha estado trabajando en muchas cárceles, ¿no? Eduardo Vergara ha hecho un trabajo fabuloso. Bueno, y decía, en el tema de salud, yo me acuerdo una consulta que además aparece en el libro Resolución de Conflictos, de la filosofía aplicada a la mediación, un libro que sacamos hace un par de años, 3 años, donde contaba el caso de un consultante que me llegó precisamente que tenía una baja en el trabajo porque tenía una depresión, con lo cual me llega a la consulta, me dice que tiene la baja por depresión, a mí se me encienden todas las alarmas porque no sabía si enviárselo a Enrique, es decir, a un psicólogo en general o a alguien, porque claro, nosotros en principio un enfermo mental no lo trabajaríamos, pero empezamos a trabajar y nos dimos cuenta de que en el fondo esa etiqueta de depresión que le habían puesto se basaba en el origen de que este chico había empezado a ver en la empresa que había ciertos manejos fraudulentos, es decir, que los jefes estaban robando dinero y tal, y a él se le planteó un dilema ético: ¿lo denuncio o no lo denuncio? Si lo denunciaba, él iba a estar fuera del trabajo, tenía hipoteca, tenía que pagar, bla, bla, bla. Si no lo denuncio, que es lo que no hizo, empezó a sufrir un proceso de bloqueo debido a algo que en filosofía se ha trabajado, que es la autenticidad. Hablaba antes David de Sartre, podemos hablar también de Ortega en ese sentido. Precisamente la falta de autenticidad en la existencia puede terminar en procesos psicopatológicos, en procesos patológicos. Pero fijaros, el gran problema es que el origen era un origen ético. Por lo tanto, en tanto en cuanto nosotros no solucionásemos, él no solucionase el problema ético, la psicología lo único que iba a hacer era enmascarar el problema. Es decir, si utilizábamos fármacos, pues iba a estar más tranquilo, íbamos a eliminar el síntoma, pero el problema no lo íbamos a atajar. En algunas ocasiones, no en todas, esto sucede mucho. De fondo hay un problema filosófico que luego redunda en problemas psicológicos o inclusive problemas psicosomáticos, es decir, problemas biológicos. Pero claro, si no se hace este trabajo filosófico previo, que en este caso era un dilema ético, que hago utilitarismo, me quedo, o falta de autenticidad, que es lo que implica uno u otro, si no hacemos este trabajo filosófico, pues el consultante pues probablemente hubiera estado toda su vida de esta forma, o hasta que no hubiera aceptado de alguna forma el amor fati, ¿no? que decía Nietzsche, hasta que no se hubiera dado esta situación. Por lo tanto, en el tema de salud, eso también es lo que en muchas ocasiones sucede. Y bueno, pues aquí, hablando desde tu experiencia, ¿cuándo podrías decir, por ejemplo, que una persona que tiene algún problema, por ejemplo, alguien nos platica algo en la calle, o un amigo, o nosotros mismos sentimos alguna malestar? ¿Cuándo nos podrías decir, esto es tarea del filósofo, esto es tarea del médico? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que si lo vemos así, yo diría que todo problema médico también plantea un dilema en la existencia. Si yo digo, es que a mí me dan un diagnóstico donde tengo diabetes o cáncer en la sangre o alguna cuestión, independientemente que eso sea un problema médico, es la siguiente parte es filosófica. Bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Lamentándome, haciéndome la víctima, enojado con la vida, o usando la filosofía, es decir, la capacidad para pensar. Entonces, yo creo que al final de cuentas no podemos, o sea, sí hay que distinguir qué es lo médico, qué es lo filosófico, pero al final de cuentas en nuestra existencialidad somos las dos cosas. Nada más tenemos que ver por dónde le trabajo. O sea, si yo tengo una enfermedad, tengo que irme a atender con un médico y ir por los medicamentos necesarios. O sea, no se va a solucionar pensando que me va a ir bien en la vida. Yo siempre he sido como un gran combatiente de los famosos decretos, que luego están mucho de moda ahora, ¿no? Es que ya lo decreté, me voy a ir bien en la vida, me voy a sanar. No, para que sanes tienes que, si es una cuestión física, tienes que ir con el doctor, pero eso a la vez te plantea toda tu existencia. Y lo que sí creo es que la incapacidad de pensar profundamente en nuestras vidas sí nos puede enfermar. La incapacidad de mentalizar. Hubo por ahí un filósofo que se llamó Dion, que hablaba mucho de esto. En la medida que yo puedo simbolizar y representar lo que me pasa a nivel emocional, es la medida que mi existencia podrá estar mucho más adecuada. Dion dice que lo que cura a un ser humano es la verdad, la sinceridad.
Entonces creo que aquí coincidimos con lo que también estabas comentando, José. Pero cuando yo no me digo mi verdad, o cuando por un dilema ético dejo de ser auténtico, me empiezo a fallar o a traicionar a mí mismo, pues me puede dar un ataque de ansiedad, me puede dar diabetes, mucha de la psicosomática, que es otro campo muy interesante, las enfermedades psicosomáticas, dentro de muchas de las causas, una muy importante es la falta de mentalización o de simbolización en la mente de saber qué me está pasando. Y la filosofía en este sentido puede ayudar a un sujeto a pensar qué le pasa. Si yo pienso qué me pasa, entonces estoy reduciendo la posibilidad de enfermar. Ahora, perdón, el otro me hacía una pregunta de si la diabetes es una enfermedad psicosomática o hereditaria. Es una enfermedad, es una cuestión médica, genética, pero aquí la cuestión es cómo se toma desde el pensamiento la diabetes como tal. Porque puede decir, bueno, esto es una oportunidad para reenfocar en mi vida y cómo quiero vivir de aquí hasta que me toque vivir, o pues a seguir tomando refrescos y pan dulce y todo, porque pues no me interesa. Entonces ahí está la actitud, y el pensamiento nuevamente es lo que puede definir. Entonces sí hay que distinguir, pero ver que esta distinción más no separación entre lo médico y lo filosófico. Y bueno, ¿alguna pregunta? No, quiero comentar un poco. Los talleres y cursos son generales, no únicamente para conocimiento, ¿no? Ya. Correcto. Voy a contar un poco que los talleres son para público general, no únicamente para gente enfocada a la filosofía. El límite varía según el taller, el límite del cupo de gente. Sí. Según los talleres. Cada taller tiene como han sido 30 personas, digamos lo de los cursos se refieren, ¿no? En específico sí, y son para cualquier persona puede tomarlos, aunque puede ser por diferentes intereses. Por ejemplo, puede ser gente de educación que le interese el trabajo específico en aula. Muchos de esos talleres, por ejemplo, para trabajar el pensamiento crítico, la pregunta, la construcción colectiva de ideas, etcétera, la profundización. Puede ser un padre de familia que lo quiera para trabajarlo en su familia, en su casa. Puede ser alguien que lo quiera aplicar en su espacio de trabajo. A veces tenemos ahora en los diplomados, por ejemplo, muchas veces abogados, ingenieros, gente que está en alguna organización social también y quiere aplicarlo en su propio espacio de trabajo, o también gente que quiera ya explicarlo desde la filosofía, pero no es necesario si venir en un campo de especialización específico. Esto únicamente va a ser, estos cursos que van a ser solamente por el evento, no hay un posterior. No hay, no sé, dentro de medio año, un año, algún paquete parecido. Nosotros en SECAPFI damos permanentemente 2 diplomados, sobre todo los abrimos como 3 veces al año. Uno es el diplomado de filosofía para niños, que en verdad es un diplomado. Es para adultos, es un diplomado para aprender a trabajar con grupos diversos, para aprender a aplicar la filosofía con grupos, con otros, crear espacios de diálogo, de construcción a través de aspectos de lúdica, de creatividad, de pensamiento crítico, de diversas metodologías que nosotros estudiamos. Ese es uno, y el otro es el diplomado de consultoría filosófica. También para especializarse no se requiere ser filósofo ni nada, sí es para especializarse en esto. A mí me gustaría poder usarlo en mi labor cotidiana, en mi trabajo, ¿no? Periodistas creo que todavía no hemos tenido, pero estamos muy bien. Bueno, mi interés se basa en que nosotros tenemos relación con Casas Hogar, pues, al hablar sobre el contacto con niños, pues qué mejor experiencia o complemento para alguien que tiene labor con Casas Hogar, con niños, con conflictos, que tengan un conocimiento no solo psicológico, sino filosófico, ¿no? Totalmente sí, y eso es lo que ahora le doy la palabra a José que está diciendo. Nada más corrijo una cosa, sí hemos tenido a periodistas como aquí está Pedro García, que es estudiante de los 2 diplomados de hecho, sí, corríjola. Pero sí, para esa parte le paso a Pepe que está justo en esa. Sí, quien esté por aquí interesado en Casas Hogar, por favor que se ponga en contacto conmigo, porque con CECAPFI
queremos hacer un proyecto de investigación, aparte del tema de cárceles, con casas hogar. De hecho, nosotros ya hemos visitado la semana pasada una casa hogar y lo que vamos a hacer es trabajar precisamente con niños en estas situaciones. Y antes de irme yo, de todas formas estaré aquí 3 meses, hasta agosto, queremos cerrar un proyectito para trabajar con casas hogar. Un proyecto con la Universidad de Sevilla, un proyecto de cooperación al desarrollo que nos parece esencial. Lo que sí estamos es buscando gente que también hayan hecho previamente ya talleres en casas hogar. Pero la idea es desarrollar este proyecto porque a nosotros nos parece esencial trabajar con niños y en estas situaciones dentro de las casas hogar. O sea que, por supuesto que sí, además un proyecto con resultados empíricos, o sea que sí. Le daré mi tarjeta entonces porque nos ponemos en contacto. Tenemos relación con gente de aldeas infantiles, que es un proyecto alemán. Sí. Tenemos relación incluso con gente de síndrome de Down, otro tanto con retraso mental, pues para ir canalizando con quién podemos mandarlos y qué se puede hacer, ¿no? Sí, a mí me parece fabuloso, pero aparte de CECAFI sí es verdad que tienen personal para parte de este proyecto. Estoy seguro de que pueden trabajar, aunque vamos a estar ahí un poco mano a mano, y aunque la referencia en México por supuesto es CECAFI y es David Sumiángel, pero más en el tema de investigación, que es lo que últimamente a mí me interesa, pues sí queremos abrir un proyecto, y ya digo, con el sello de la Universidad de Sevilla y bueno, con resultados prácticos. O sea que seguimos en contacto, no sé cómo se llama, pero seguimos en contacto. Muchas gracias. Si nos pudieran recordar los datos de CECAFI. Sí, pero que no nos comentamos. Para las personas que estén interesadas en acercarse, en inscribirse, en tener más información, el correo para más información es contacto@cecapfi.com. CECAPFI se escribe CECAPFI. Es contacto@cecapfi.com. Nuestra página web es igual, www.cecapfi.com. Allí hay una pestaña en nuestra página, está toda la información del Congreso, o también hay una página de Facebook del Congreso que es 15 ICPP, o la página de CECAPFI es CECAPFI Centro, el Twitter es CECAPFI Centro, el YouTube es también CECAPFI Centro. En cualquiera de esos medios, con mucho gusto les estamos escuchando, respondiendo. Estamos ahora cerrando las inscripciones en el Congreso. También el Congreso será cupo limitado, igual que los cursos. Entonces digo, los que estén interesados, ahora todavía es un buen momento, y nos consultan y con muchísimo gusto los atendemos. ¿Si hay alguna otra pregunta? Buenas tardes, hermano. Solamente una cuestión. Es bastante bueno, más bien me parece muy interesante el hecho de que estén dando ese proyecto en cuanto a filosofía para niños, que es algo que pues desde muy pequeño se tiene que brindar ese apoyo. Sin embargo, aquí como que me interesaría mucho ver el plan que se tiene en el aspecto no tanto ya de niños, sino de adolescentes, ya que pues bueno, un niño como tal es curioso por naturaleza y se atreve sin miedo alguno a preguntar a distintas cosas. Y un adulto, pues ya educado, ya inclusive puede brindar por su propia cuenta en una investigación. Pero un adolescente es muy apático, o sea, es como un conflicto total, es una mezcla de ambas, y aunque se llegue a una respuesta, él mismo se contradice. Sí me interesaría mucho escuchar un plan o algo por el estilo de qué pensiones en ese aspecto. Filosofía para jóvenes, ¿no? Nosotros trabajamos muchas veces con maestros y con escuelas que trabajan con jóvenes, ¿no? Con secundarias o con bachilleratos, y la forma de abordar la filosofía para los jóvenes es distinta.